pedir que ores conmigo en esta hora y en tu lugar. Te voy a pedir por favor que cierres tus ojos, si es posible, pon tu mano en tu corazón y dile: Jesús, quiero que hoy en esta tarde hables a mi vida. Quiero que hoy en esta tarde traigas un mensaje fresco para mí. Quiero en esta hora ser tierra fértil donde tu palabra caerá hoy este día y dará frutos. Quiero pedirte, Dios, que hoy en esta hora hables a mi corazón y que traigas palabra a mi vida. Aquí estoy dispuesto a recibir el mensaje que tú tienes para mí. Un mensaje que pueda traer a mi vida aliento y que pueda traer enseñanza y que pueda traer nuevas fuerzas a mi vida. Aquí estoy, Señor, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, yo le he titulado al mensaje de esta tarde, noche, acceso a un camino nuevo. Escúchame bien, en la mañana predicaba yo acerca de la resurrección de Jesús, pero una vez que Jesús resucitó, una vez que Jesús muere, fue sepultado, resucita y asciende al cielo. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿cuál es el beneficio de nosotros? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Porque es verdad, Jesús dice la palabra que cuando está en la cruz dijo: consumado es, y muere y es sepultado, y después de que se levanta, dice la palabra allá en Hechos que aún anduvo 40 días en la tierra y se le apareció a mucha gente y después ascendió al cielo. Dejó una demanda para los apóstoles y para todos, sí, de hacer discípulos. Pero ¿qué más hay? ¿Cuáles son los beneficios o qué obtenemos nosotros a través de la muerte de Jesús en la cruz y resurrección? Pues Hebreos dice que nosotros tenemos un camino nuevo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acceso a un camino nuevo y vivo, dice aquí el autor a los Hebreos. Antes de la muerte y resurrección de Jesús, el hombre vivía bajo la ley que jamás le daría salvación a los que se acercaban a ella, ya que solo contenía la sombra de lo que ahora nosotros gozamos por medio de Jesucristo. Sí, mira, vamos a ver unos pasajes atrás, aquí en el capítulo, aquí mismo en el capítulo 10 estamos en Hebreos, pero el versículo 1 dice de la siguiente manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta ley, a través de la cual el pueblo vivía, era una ley que no podía ofrecerles salvación. Dice el pasaje: hacer perfecto a los que se acercan. Esta ley no podía hacer perfecto a los que se acercaban a ella, ya que esta ley solamente contenía la sombra de lo que nosotros ahora sí tenemos. Esa ley todo apuntaba hacia lo que ahora nosotros gozamos. Esa ley apuntaba a Jesucristo, a su gracia,
al perdón de los pecados, a la purificación, a la santificación, a la redención, a la justificación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice el pasaje que esa ley tenía solamente, dice, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Esta ley solamente tenía una imagen muy borrosa de lo que nosotros ahora gozamos. De la misma manera, todos los sacrificios que se ofrecían resultaban insuficientes. Mira cómo dice el versículo 2 al 4. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Estos machos cabríos, estos toros que se ofrecían en sacrificio, no podían hacer libre al hombre de sus pecados. Estos sacrificios que se ofrecían no podían salvar al hombre de su pecado. Es lo que dice aquí el autor a los Hebreos. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse. O sea, si esos sacrificios fueran suficientes, si ofrecieran solamente una vez y no se tuvieran que estar ofreciendo cada año. Estos sacrificios no podían limpiar, no podían perdonar pecados. Para eso es que Jesucristo entra en escena. Solo había una manera de ser libres del pecado y poder ser santificados y perfectos para heredar la vida eterna. Y eso solo se lograba con la muerte de Jesús. Por eso dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, eso de entrando en el mundo está hablando de Jesús. Por lo tanto, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice Jesús. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo primero sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento se tenían que ofrecer cada año sacrificios por los pecados del pueblo, pero esos sacrificios ni siquiera eran suficientes. Por eso dice la palabra que Jesucristo entra en escena y dice el pasaje en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Jesucristo se ofreció, su cuerpo fue el cordero que se ofreció por nuestros pecados. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve, dice la palabra que Juan declaró y dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba profetizando que ese Jesús era el cordero que se iba a ofrecer en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad. Y eso se hizo manifiesto una vez que Jesús fue a la cruz. Pero dice aquí Hebreos que Él pagó por nosotros y se ofreció una sola vez, y con eso fue suficiente. No es necesario otro sacrificio. Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Este pasaje está hablando acerca de esa profecía que se cumplió en Jesús
como el cordero que fue inmolado para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué beneficio tenemos ahora que Jesús se ha levantado de la tumba? ¿Cuáles son los beneficios? Ya espero que hayamos entendido un poco acerca de esto, que en el Antiguo Testamento era necesario ofrecerse toros y machos cabríos, su sangre derramada en el altar, pero a través de Jesucristo una sola vez entró en la presencia de Dios como el cordero que fue sacrificado por el perdón de nuestros pecados, y ya no hay más sacrificio. En él tú y yo somos salvos. Y ahora que ya somos salvos, ahora que Jesucristo se levantó de la tumba, ¿cuáles son? ¿Qué beneficios tenemos ahora? Primeramente, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Dice ahí el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes era imposible poder entrar al lugar santísimo. Antes era imposible poder estar en ese lugar. Dice la palabra que solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba a ese lugar a ofrecer sacrificios por él primeramente, porque él era un pecador igual que los demás, era un hombre de carne y hueso, y dice la palabra que entraba y ofrecía sacrificios primeramente por él y después por todo el pueblo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo una vez al año. Pero Jesucristo, por medio de su muerte, nos dio entrada directa a ese lugar, a esa presencia donde antes era prácticamente imposible. Ahora dice el pasaje, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Ahora, el que no entra al lugar santísimo es porque no quiera. Antes, aunque quisiese, no podía, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar. Ningún otro sacerdote podía entrar. Si entraba, caía muerto. Pero ahora déjame decirte que tú y yo podemos entrar a ese lugar si tú quieres. Si tú quieres, puedes entrar a ese lugar. Jesucristo nos dio acceso directo. Jesucristo, a través de su muerte, quitó todos los obstáculos que impedían entrar directamente a la presencia misma del Padre. Mira lo que dice el versículo 9:24, aquí mismo de Hebreos. El 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Qué les parece? Jesucristo, dice este pasaje, entró, el Cordero de Dios, ese sacrificio, dice la palabra que entró a ese tabernáculo no hecho de manos, sino que entró a la presencia misma de Dios y se presentó como ese sacrificio que era necesario para poder darnos el perdón por nuestros pecados. Jesucristo entró, dice el pasaje, dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo fue el que se presentó como ese cordero que fue despedazado, que fue herido, que fue lastimado. Él se presentó delante de Dios y dijo, he pagado el precio. Yo soy el cordero que he pagado el precio por el pecado de la humanidad. Por eso dice el versículo 26. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Jesucristo
es quien venció al pecado. Jesucristo es el único que puede liberarte del pecado. Jesucristo es el único que puede quitar tu pecado. El pasaje aquí es muy claro. Jesucristo entró una sola vez y pagó el precio por nuestros pecados y por tu pecado. Por eso es que ahora tú y yo tenemos entrada directa al lugar santísimo. Dice este pasaje: teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pero escúchame bien, tenemos que entender que esa libertad no tiene que ver con falta de reverencia, y menos arrogancia o falta de humildad, ya que tenemos que entender el costo de esa libertad. Si queremos entrar en ese lugar, sí podemos, pero no a merced de nuestro carácter, sino mediante la sangre de Jesucristo. Escúchame bien, nosotros tenemos entrada directa al lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar, pero no para entrar como querramos. Tenemos que entender el precio tan alto que se pagó para que nosotros pudiésemos entrar a ese lugar. Y más adelante vamos a ver de qué forma se entra a ese lugar santísimo, cuáles son los requisitos, cuál es el carácter que un hombre debe de tener para poder entrar al lugar santísimo. Es por eso que no cualquiera entra al lugar santísimo. Para que tú puedas entrar al lugar santísimo, tienes que limpiarte, tienes que purificarte, tienes que apartarte, tienes que negarte, tienes que hacer muchas cosas que más adelante estaremos viendo. Pero esa libertad que el Señor nos ha dado de poder entrar al lugar santísimo, no la confundamos con libertinaje. No, Jesús pagó en la cruz, pagó un precio muy alto que no se puede menospreciar, que no se puede pisotear, sino que se tiene que reverenciar, y que al entrar a ese lugar tiene que ser pensando en la sangre que fue derramada para poder tener esa libertad. ¿Cuál es el otro beneficio que tenemos? Versículo 20, un camino nuevo, que es el título del sermón. Un camino nuevo. Por el camino nuevo vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora adoramos dentro del velo. La forma de adoración ahora es diferente, por eso dice un camino nuevo. Ya no hace falta la sangre de los toros y de los machos cabríos, ni los sacerdotes. Estamos en un nuevo tiempo de adoración viva y directa al Padre. Por eso dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, o sea Jesús, a través de su muerte y a través de su resurrección. Jesús nos abrió un camino nuevo, directo al Padre, un camino nuevo donde ahora todos aquellos ritos, todos aquellos sacrificios, todas aquellas normas que se hacían en el Antiguo Testamento han sido abolidas, han sido quitadas del camino. Ahora Jesucristo nos ha abierto un camino diferente. Por medio de su muerte en la cruz, ahora tenemos directo. Ahora el Señor nos ha dado libertad. Lo único que tú tienes que hacer es recibir a Jesús, el sacrificio en la cruz, y ser limpio por su sangre, y poder entrar a ese lugar santísimo y poder adorarle con libertad. Tenemos un camino nuevo, y eso se logró a través de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De la misma manera que el velo del templo se rasgó en dos, dando acceso directo al Padre, el cuerpo de Jesús se abrió, y ahora gracias a su cuerpo que fue partido, tenemos entrada directa al Padre. Sí, mira lo que dice dice el versículo 20, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y encontramos, hermanos, en la historia, en el relato de la crucifixión de Jesús,
que cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Jesús dijo consumado es, dice la palabra que hubo tinieblas y hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó en dos. Mucha gente no entiende por qué se habla que el velo del templo se rasgó en dos. Pues yo creo que ahora lo estás entendiendo. Ese velo dividía el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero dice la palabra que cuando Jesús murió, tembló la tierra y el velo del templo se rasgó de arriba abajo y el lugar santísimo se abrió y ahora podía entrar directamente hasta ese lugar todo aquel que se acercara a Dios con un corazón contrito y humillado. Ese velo, hermanos, dice el pasaje, aquí nos habla que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo que fue partido, dice el pasaje. Esto es de su carne. Este velo del cual se habla aquí tiene que ver con el cuerpo de Jesús que fue partido. Pareciese que cuando cuando el soldado abrió el costado de Jesús, pareciese que él por esa abertura nos dio entrada directa al corazón de Jesús. Dice el pasaje que esto es su cuerpo. Este velo que fue roto tiene que ver con el cuerpo de Jesús, y a través de ese velo que fue roto, que es Jesús, ahora nosotros tenemos entrada directa al Padre. Ahora tú desde el lugar ahí en tu casa, desde tu habitación, puedes ir a la presencia del Padre y entrar directamente al lugar santísimo. Tú lo puedes hacer ahora gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Contamos con un gran y sumo sacerdote. Versículo 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El trabajo de los sacerdotes como tal, o sea, me refiero a ese trabajo que hacían de ofrecer sacrificios por el perdón, por los pecados del pueblo. Ese trabajo quedó obsoleto, ya no era necesario, ya no es necesario. Eso era en el Antiguo Testamento, cuando se vivía bajo la ley, pero ahora eso quedó destruido, eso quedó en el pasado. Ahora tenemos un sacerdote, dice el pasaje, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Le decía entonces, el trabajo de los sacerdotes como tal quedó obsoleto una vez que Jesús entró y se presentó en el santuario, el cielo mismo, como ofrenda por todos los que se acercan a Él confiadamente. Mira lo que dice aquí el capítulo 10, versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca quitan los pecados. Todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios. Rézate un Padre Nuestro y rézate un Ave María y vete caminando de aquí a allá, y ahora haz esto y ahora haz lo otro. Martín Lutero, según la historia, Martín Lutero latigaba su cuerpo precisamente queriendo ser libre de la carga de pecados que había en su vida, pero jamás fue libre hasta que conoció la gracia de Jesucristo y entendió que solamente era por gracia que podíamos ser salvos. Pues ahora dice aquí este pasaje que todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, escúchame bien, que no pueden quitar los pecados del mundo. Escúchame bien, tú que me escuchas. Un sacerdote jamás podrá quitar los pecados que hay sobre tu vida. Un sacerdote jamás podrá liberarte. Un sacerdote jamás podrá
perdonar los pecados. Es más, ningún sacrificio que Él te ordene o te aconseje hacer te liberará del pecado. Nada puede hacerte libre del pecado, solamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque como lo veíamos aquí, Él se presentó ante Dios como el sacrificio por el cual nosotros podemos ser libres. Mira lo que dice el versículo, aquí el capítulo 9, versículo 24, 9:24, ya lo leíamos. Pero el 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Escucha bien, 9:12. Y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Y ahí está otra vez. Él se presentó una vez para siempre, ofreciéndose como un sacrificio para hacernos libres del pecado. Aquí en el 10:10 dice: en esa voluntad, o sea, en la voluntad del Señor, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Escúchame bien. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿De qué está hablando? De su muerte en la cruz, de su sacrificio en la cruz. Con ese sacrificio nosotros somos salvos. Dice: la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. No es necesario que Jesús muera muchas veces. No es necesario que Él se tenga que estar presentando ante el Padre una y otra y otra y otra. Una sola vez bastó y fue suficiente para perdonar a toda la humanidad, para perdonar el pecado del hombre. Él es el único sacerdote que puede presentarse, que se presentó delante del Padre por nuestros pecados. Él es el único cordero que fue inmolado para perdonar nuestros pecados. Ese es el sacerdote que nosotros tenemos y en el que confiamos. Es al sacerdote que le confesamos nuestros pecados. Es el sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Tenemos un gran sacerdote, dice este pasaje. Tenemos un gran sacerdote. Es lo que dice aquí este pasaje. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice sobre la casa de Dios? La casa de Dios, esa casa no es un lugar físico, un edificio terrenal, sino la iglesia de Cristo. Esa casa que dice aquí: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nosotros somos la casa de Dios. Ese sacerdote, dice el pasaje, está sobre nosotros, con nosotros, en nosotros. Mira lo que dice aquí mismo Hebreos capítulo 3 versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Qué tal? Va de nuevo. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Y acá está diciendo: y teniendo un gran sacerdote sobre su casa. Escuchen bien, y acá dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si tenemos firme esta hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza, esa casa somos nosotros. Y ese sacerdote es Jesucristo. Él es el sacerdote que se presentó delante del Padre para justificarnos de nuestros pecados. Tenemos un gran y sumo sacerdote que a través de su sacrificio fue suficiente para que tú y yo pudiésemos ser
libres. Sigue diciendo el pasaje, versículo 22. Acerquémonos, y aquí les decíamos que veíamos en el versículo 19, que el pasaje dice que el Señor nos dio entrada directa, libertad para entrar al lugar santísimo, o sea que tenemos libertad. Pero yo les decía, pero esa libertad no tiene que ser confundida con libertinaje. Libertad tiene que ver con que no hay algo ya que nos estorbe para poder entrar en cuanto a sacrificios, rituales o algunas otras cosas. Ya no hay nada, ahora podemos entrar, pero si hay algo que nosotros tenemos o debemos de hacer. Mira lo que dice el versículo 22. ¿Cómo acercarnos a Dios? Aquí nos habla de cómo tenemos que acercarnos. Primeramente, con corazones sinceros. Acerquémonos con corazones sinceros. Esto, hermano, con corazones sinceros, tiene que ver con lo que dice allá Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Un corazón sincero, hermano, tiene que ver con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, con un corazón consagrado al Señor. Eso tiene que ver con un corazón que vive para hacer la voluntad del Padre. Por eso el pasaje dice, con corazones sinceros, sin escondites, sin mentiras. Un corazón que no esconde nada. Hay mucha gente que se acerca a Dios, pero sus corazones no son sinceros. Sus corazones están llenos de mentiras, están llenos de pecado. Gente que se acerca a Dios, pero está viviendo en adulterio, en fornicación, en prostitución, en pornografía, que está lleno de pecados. Dios conoce su corazón, y si ese hombre o esa mujer se acerca a Dios con un corazón así, no podrá entrar al lugar santísimo. Es por eso que les decía que para entrar al lugar santísimo no tiene que ver con libertinaje. Hay una forma de poder entrar, y aquí lo dice el pasaje. Primeramente, con corazones sinceros. No un hombre que alabe a Dios de los labios para afuera. No una mujer que diga amén, aleluya, de los labios para afuera, cuando en su corazón sabe que hay pecados que lo apartan, que la apartan de la presencia de Dios. Dios no aceptará un corazón así. Al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Tiene que haber un corazón humillado, arrepentido, consagrado, buscando ser cada día más limpio delante de Dios, que reconoce sus faltas. Segundo, en plena certidumbre de fe. Escúchame bien. Si tú no tienes fe en Dios, no puedes agradar a Dios. De hecho, aquí mismo Hebreo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú te acercas a Dios, tienes que tener fe. Si tú te acercas a Dios sin fe, no puedes agradar a Dios y no puedes entrar al lugar santísimo. Para poder entrar al lugar santísimo tiene que haber una plena certidumbre. Esto, plena certidumbre, tiene que ver con una plena confianza y seguridad que estás delante de la presencia de Dios, y que por lo tanto tienes que estar con un corazón limpio. Por eso el pasaje dice, en plena certidumbre de fe, en plena confianza de que Dios es real, de que Dios es verdadero. Primera Timoteo 1:12, mira cómo dice. Primera Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Timoteo tenía una confianza de quién es el que le había llamado.
y que era fiel. Timoteo tenía su fe puesta ciegamente en Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Tenía fe y confiaba en Jesucristo, que lo había llamado y que lo respaldaba. Por eso, el segundo requisito para poder entrar al lugar santísimo es que tiene que haber una plena certidumbre de fe, de confianza en Dios. Tercero, dice el pasaje: purificados los corazones de mala conciencia. Purificados los corazones. Primero decíamos corazones sinceros, pero escúchame bien, aquí se va ya a algo más profundo. Ya no solamente un corazón sincero, ahora un corazón purificado. Esto de purificado tiene que ver con algo más profundo. Miren, por ejemplo, yo que trabajo el oro tiene que ser pasado por el fuego para que pueda ser completamente purificado. El oro, por ejemplo, este anillo que yo tengo aquí es de 14 quilates. ¿Qué quiere decir con esto? Que el 14% de este anillo, que pesa como 5 gramos, el 14% solamente es oro. El otro porcentaje es una mezcla, le llamamos ligadura, que está hecha de plata, latón y cobre o zinc. Así se prepara. Entonces, si este anillo lo purificamos, de estos 5 gramos de oro, posiblemente nos salgan 2 gramos de oro puro, 2 cacho de oro puro. Lo demás se va a perder porque no es oro. Pero una vez que lo purifiquemos, quedará oro de 24 quilates, oro puro. Dice la palabra que un corazón, para entrar a la presencia, al lugar santísimo, tiene que ser purificado, es decir, tiene que ser pasado por fuego, es decir, tiene que ser examinado, es decir, tiene que ser un corazón transparente, que no tiene nada que le pueda impedir estar delante de la presencia de Dios. Con corazones purificados, los corazones de mala conciencia, es decir, que nuestra conciencia tiene que ser firme, que nuestra conciencia no tiene que engañarnos, que nuestra conciencia, en cuanto a lo que creemos, en cuanto a la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, nos hace libre. Tenemos que estar completamente convencidos de esto. Mira cómo lo dice el versículo 9:14 de aquí de Hebreos 9:14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vuestra conciencia limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que podáis servir a Cristo. Nuestra conciencia tiene que ser, nuestros corazones tienen que ser purificados, nuestra conciencia tiene que ser purificada. Tenemos que estar completamente convencidos en quién hemos creído. Tenemos que tener libertad para adorar al Señor sin ser turbados, sin ser confundidos en cuanto a lo que creemos, porque de otra forma no puedes entrar al lugar santísimo que el Señor nos ha preparado y nos ha regalado, abriendo ese camino por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuarto, un cuerpo lavado. Dice el versículo ahí mismo donde estamos: y lavados los cuerpos con agua pura. Y lavados los cuerpos con agua pura. Y esa agua pura, si pensamos más profundamente, es Jesucristo. Él dijo: yo soy el agua. Y dice la palabra que tenemos que ser lavados con agua pura. Eso tiene que ver con nuestra forma de vida. Tenemos que limpiarnos y lavarnos de todos los malos hábitos, de todas aquellas cosas que nos contaminan y que nos alejan del Señor. Allá en Efesios, cuando Jesús habla de la iglesia como la esposa, dice: para presentar una iglesia sin manchas, sin arruga y sin contaminación. Está hablando de limpiarla, está hablando de lavarla. La palabra de Dios dice
que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto de limpiarnos tiene que ver con lavarnos de toda maldad. El Señor quiere lavarnos y el Señor quiere que tú estés dispuesto a ser lavado. Y para ser lavado solamente, dice el pasaje, tiene que ser con agua pura. Y eso, esa agua pura, no la vas a encontrar en ningún otro lugar, solamente por medio de Jesucristo. Él es el agua pura a través de la cual tú puedes ser lavado y tu cuerpo puede ser lavado. Quinto, dice ahí mismo, manteniendo firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es, aquí mismo, 23, mantengámonos firmes sin fluctuar. Consistencia. Algo que necesitamos es consistencia, resistencia, permanencia. Dice el pasaje, mantengámonos firmes sin fluctuar. Esto de fluctuar tiene que ver sin dudar. Esto de fluctuar tiene que ver sin decir hoy sí, mañana no. Esto sin fluctuar tiene que ver sin estar dudando. Porque el que duda, dice la palabra, es como las olas del mar que son llevadas de un lugar a otro. El pasaje aquí dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, sin dudar que lo que hemos creído es real y es verdadero. Sin dudar que Jesús se levantó de la tumba, sin dudar que Él vive y reina para siempre, sin dudar que solamente a través de Él y por Él somos libres y somos salvos. Consistencia, tenemos que permanecer firmes, dice este pasaje, mantengámonos firmes, hermanos. Dios desea que en estos tiempos que se están viviendo, estos tiempos difíciles, duros, mantengámonos firmes, aun cuando seamos golpeados por esta pandemia, aun cuando seamos golpeados por esta epidemia, mantengámonos firmes en fe, creyendo que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Dios está con nosotros. Y que Dios está de nuestro lado. Sexto, consideración unos a otros. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, dice este pasaje, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El Señor desea que nos consideremos unos a otros, sobre todo, hermanos, en estos tiempos. En estos tiempos donde más lo necesitamos considerarnos unos a otros. Piensa en el hermano que no has visto en este tiempo. Háblale por teléfono, pregúntale cómo está. Hazle una llamadita. Ve si necesita algo. Ve si tú puedes ayudarle con algo. El pasaje dice, considerémonos unos a otros. Pablo le escribió a los filipenses allá en Filipenses capítulo 2 versículo 3 de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a sí mismo, estimando a los demás como superiores. Y aquí el autor a los Hebreos dice, considerémonos unos a otros. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que considerarnos? Dice aquí el autor, y él lo dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto de estimularnos, hermano, tiene que ver con esto, poder, por ejemplo, cuando un nervio está atrofiado o la mano está entumida, estimular tiene que ver con hacer esto, tallar, que se caliente, que se active, que no se muera. Esto tiene que ver con estimular, y el pasaje dice que tenemos que estimularnos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Hermanos, estimula a tu hermano, anímalo a que en estos tiempos consideremos a los demás. Invítalo a que vaya contigo a hacer una visita, si puedes, o a poder levantar una ofrenda para un hermano.
una despensa, estimúlalo a buenas obras, háblale. Dice este pasaje, estimulémonos unos a otros para el amor y buenas obras. Necesitamos en estos tiempos hermanos que estimulen a otros al amor y a las buenas obras. Necesitamos amarnos y estimularnos unos a otros. Dios desea que nosotros podamos hacer esto. Y termino, hermanos, lo último: fraternización. Pasaje dice 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira, ahorita no hay nadie. Yo no sé por qué no vinieron. Bueno, sí sé por qué no vinieron. Pero igual hay uno que cuando tenemos culto no vienen. Esa es la verdad, se les hace costumbre no venir. Para ellos ya es costumbre, es más, pueden venir, están en su casa, se quedaron en sus casas cuando tenemos servicio. Simple y sencillamente se les hace fácil ya no venir a un servicio, se les hizo una costumbre, como que si se tratara de algo personal. Y déjame decirte que estás equivocado. Tú que ya tienes la costumbre de no venir a los servicios, que espero que después de que pase esto, ahora sí vengas y estés aquí con nosotros. Espero que después de eso ahora sí tengas ganas de venir y congregarte. Pero tú que no tienes que ya se te hizo costumbre no congregarte, déjame decirte que esto no tiene que ver con un asunto personal. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo y tu ausencia me hace falta a mí, tu ausencia me lastima a mí, tu ausencia me hace extrañarte, tu ausencia me duele. Por eso es que aquí el autor dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Déjame decirte que aquel que deja de congregarse se empieza a enfriar, se empieza a alejar, se empieza a perder. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie cerca de ti que te estimule, que te exhorte, que te anime, que esté contigo, y te morirás solo y sufrirás solo. Pero cuando estás en el cuerpo, cuando estás en la iglesia, nos estimulamos unos a otros. Hace falta ver la sonrisa del hermano. A mí me hace mucho bien ver sonreír a un hermano. A mí me hace mucho bien sentir el abrazo de un hermano. A mí me hace mucho bien sentir el apretón de mano. A mí me hace mucho bien estar en comunidad con la iglesia. Y el autor de los Hebreos aquí dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y luego dice: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor, el día de Jesucristo. Cuando ese día más se acerca es cuando más tenemos que exhortarnos y decirle al hermano: no te rindas, échale ganas. Yo trato, hermanos, de casi todos los días, si no a toda la iglesia, al menos a unos cuantos hermanos, echarles una llamadita, preguntarles cómo están, orar por ellos, saber qué necesitan. Y si puedo ir a verles, les voy a ver. Pero trato de poder estar en comunión con ellos, exhortándonos. Y si sé que está decayendo, lo invito a que venga a mi oficina y oramos, platicamos. Pero necesitamos exhortarnos, estimularnos unos a otros. Mucho más cuando ves que aquel día se acerca. Hermano, en el nombre de Jesucristo, valora lo que el Señor hizo por ti en la cruz. Valora lo que el Señor soportó y sufrió. Valora el tiempo que estuvo en el corazón de la tierra, en la sepultura. Valora que el Señor se levantó y que gracias a eso te abrió un camino nuevo. Camina por ese camino. Deja de caminar por el camino que no te lleva a la vida eterna. Camina por el camino que el Señor ha abierto por medio de su muerte y a través de su resurrección. Ese camino que nos lleva a la vida eterna. Ese nuevo camino que nos da entrada directa al Padre. Camina por ese camino. Voy a invitarte a que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Ahí donde estás, ahí en tu casa, ahí en tu habitación, en tu sala, yo no sé dónde estás, no. Yo no soy omnipresente como el Señor sí ahí está contigo, pero voy a pedirte por favor que ahí en tu lugar
Por un momento, deja tu celular, ponlo por ahí, solamente escucha mi voz, cierra tus ojos y vamos a orar a Dios en esta hora y vamos a agradecer por su muerte y su resurrección y vamos a agradecer porque ahora Él nos ha abierto un camino nuevo que a vida eterna nos lleva, porque ahora el Señor nos ha abierto un camino nuevo por medio de su muerte y de su resurrección, un camino vivo que Él nos abrió a través del velo que fue su cuerpo, que fue partido para que tú y yo pudiésemos tener entrada directa al Padre. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y ora conmigo. Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Dios, y te agradecemos por tu presencia entre nosotros en esta hora. Gracias, Dios, por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Jesús, porque tú entraste en escena para poder darnos el perdón de nuestros pecados. Gracias porque la ley, Señor, era solamente una sombra de lo que ahora nosotros gozamos y tenemos. Gracias porque tú, Señor Jesús, entraste a la presencia de Dios y te presentaste como ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque una sola vez y para siempre tú te presentaste ante el Padre como ofrenda para santificarnos, para purificarnos, para hacernos perfectos, Señor, por tu muerte, por tu sacrificio en la cruz. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos porque venciste a la tumba, porque venciste a la muerte, porque venciste al pecado, porque te levantaste y porque sabemos, Dios, que en ti somos más que vencedores. Glorificamos tu nombre, Padre, exaltamos tu nombre y no importa, Padre, lo que estemos viviendo, Señor, reconocemos que tú eres Dios y que tú eres digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú vives y reinas para siempre. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos y glorificamos tu nombre y te decimos gracias. Muchas gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.